bienvenidos una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. Gracias a aquellos que se están conectando, muchísimas gracias. Estoy acá, quiero decirles acá entre nosotros, ustedes saben de que yo suelo abrir mi corazón y muchas veces cometer sincericidios, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, en esta oportunidad voy a transmitir algo que me pone contento. Me compré una tablet, porque si ustedes recuerdan, mi tablet se me rompió en una de las transmisiones, se me cayó al piso y se me partió la pantalla. Y desde ese momento tenía que monitorear la transmisión desde mi teléfono. Pero ahora no, me compré una tablet bastante linda y bueno, estoy tratando de conocerla. Así que, a ver, muy buenas noches a todos. Veo de que ya varias personas se están conectando. La verdad es que hoy es una de esas noches donde yo particularmente quiero explotar al máximo a la persona que tengo del otro lado. O sea, sinceramente, es una persona que, es uno de los cracks sinceramente de Latinoamérica. Y ustedes saben de que pese a que parece, pero vos siempre estás tirando rosas. No, pero cuando tiro rosas es porque se lo merecen. De verdad. Mucha gente dice, es el William Lane Craig latinoamericano. O sea, es allá. La verdad es que lo consideramos mucho, lo queremos mucho. Es una gran persona. Yo, de manera personal, le tengo un gran afecto, un gran aprecio y también una gran admiración por su labor académica. Gracias al trabajo y al esfuerzo de él, muchos de nosotros estamos aprendiendo un montón de cosas. Así que, sin más preámbulo, quiero invitar a nuestro invitado de lujo, a Dante Urbina. Dante, muy buenas noches y bienvenido a Rincón Apologético nuevamente. Buenas noches, Santiago. Bueno, yo encantado de estar acá con todos ustedes. La verdad que te felicito mucho por el trabajo que has venido haciendo. Ya había tenido yo una entrevista contigo hace tiempo, ¿no? Y de ahí hasta acá, pues la página ha crecido bastante. Tú has perseverado en compartir material y la verdad te agradezco y felicito por eso, porque hay muchas personas que necesitan esa información, que necesitan esa formación también, y de un modo dinámico, ágil, riguroso. Y yo sé que es algo complicado eso de mantenerse semana a semana trayendo material nuevo. Es una responsabilidad que requiere disciplina, ¿no? Y ciertamente Rincón Apologético ha hecho las cosas bastante bien y ha crecido bastante la página. Eso me alegra mucho. Muchísimas gracias, Dante, por tus palabras. A ver, la verdad es que me pone muy contento esto, y más viniendo de vos. A ver, nosotros vamos aprendiendo por laburo que hace gente como vos, ¿me entendés? O sea, nosotros como que venimos atrás y dice, y como dice el Evangelio, ¿no es cierto? De las migajas vamos aprovechando, ¿no? Y la verdad es que, sinceramente, es un honor, un privilegio tenerte acá, Dante, y sé que a mucha gente le interesa tus palabras. Hay mucha gente que se detiene a leerte, que se detiene a oírte, porque cuando hablas se nota que sabes, Dante, y por eso te agradezco que te hagas este tiempo. Y esperemos que te sientas cómodo acá. Uy, yo recontra cómodo. De hecho, tenía como unas ganas reprimidas así ya de volver con este tipo de dinámicas, más aún en Rincón Apologético, así que muy cómodo. Muchísimas gracias, Dante. Y bueno, a ver, ya tenemos un montón de personas conectadas, ya tenemos más de 100 personas en vivo. Un abrazo a todos, un beso grande, un abrazo así psicológico, diríamos. Compartan esta transmisión, si ustedes la pueden compartir en grupos, en su post, en su muro, perdón, y demás, sería genial. Y la idea es que quizás no podamos muchas. Ustedes saben que cuando tenemos invitados del calibre de Dante, nosotros queremos aprovechar al máximo su presencia acá, pero la idea es poder irme echando alguna que otra pregunta que tenga que ver con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Qué tema vamos a desarrollar? Son uno de esos temas, ¿viste?, que a mí, por lo menos, yo soy muy sincero, muy transparente a mi audiencia. Y digo, el tema que vamos a tocar hoy son uno de esos temas donde yo me quedo pedaleando. ¿Viste cuando alguien trata de desarrollar un tema en el que vos te quedás así mirando y medio como que decís, está todo muy lindo, vos lo expresás todo muy fácil y demás, pero yo me quedo medio pedaleando? Bueno, Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, las famosas 5 vías de Santo Tomás, ¿no es cierto? ¿Quién mejor para explicar este tema que Dante Urbina? O sea, Dante, sinceramente, nosotros te consideramos muchísimo en las redes sociales porque, por lo menos, a mí me da la impresión de que en Latinoamérica nadie maneja este tema como vos, sinceramente, Dante. Así que
En principio, así de forma generalizada, ¿no es cierto? ¿Me podrías decir qué son las 5 vías de Santo Tomás? Sí, por supuesto. A ver, vías son caminos. Caminos es cómo ir de un lugar a otro. Entonces, el punto al cual quiere llevarnos Santo Tomás es a establecer la existencia de Dios, a que todos podamos convenir en la proposición de que Dios existe. Ese es el punto de llegada. Pero el punto de partida es la cuestión interesante, porque el punto de partida no tiene mucho sentido que sea la fe, porque la fe es la creencia en Dios y querer llegar a establecer la existencia de Dios para personas que ya creen en Dios, pues no tiene mucho sentido. Entonces, el punto de partida no tiene mucho sentido práctico que sea la fe o la escritura. El punto de partida tiene que ser algo que sea común a las personas que creen en Dios, pero también y especialmente a aquellos que no creen en Dios. Algo que en suma sea común a todos los seres humanos. Y todos los seres humanos, como animales racionales, porque es la definición de ser humano, el animal racional, tenemos en común que tenemos la capacidad de razonar. Dicho esto, entonces, Santo Tomás va a partir de consideraciones de la sola razón natural, de lo que el hombre, sea creyente o no creyente, puede entender como razonablemente verdadero en tanto punto de partida, y a partir de ahí, mediante inferencias lógicas rigurosas, llevará a la conclusión de que Dios existe. Sobre esto es importante anotar que Santo Tomás, siguiendo un modelo aristotélico, pues va a considerar una gran importancia de lo que son nuestras percepciones sensibles. Vamos a ver que las 5 vías parten de cosas que son entendimiento de nuestra razón, de aspectos visibles del mundo o de aspectos que en cierto modo se reflejan en las cosas que podemos ver y tocar. Entiendo totalmente. Y a ver, hay gente, y antes de introducirnos en las preguntas que tengo preparadas, ¿no es cierto? Pero hay gente que dice, y a Dios no se puede llegar por medio de la razón, sino simplemente por medio de la fe. Parece estos postulados ir en contra de esta idea, ¿no es cierto?, de esta afirmación, ¿no? Sí, ciertamente estos postulados tomistas van en contra de esa afirmación. Este tipo de afirmaciones van en contra de la escritura. Por ejemplo, si leemos Romanos capítulo 1, del versículo 19 en adelante, nos encontramos con que básicamente San Pablo nos hace un paralelo con lo que acabo de explicar del método tomista. Es decir, partimos de cosas visibles y por medio de nuestra reflexión racional podemos llegar a establecer la existencia del Dios invisible. Por ejemplo, citemos en concreto Romanos 1:20, dice el apóstol, porque las cosas invisibles de él, es decir, Dios, ¿no?, que existe, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas visibles. Entonces, ¿qué se nos está diciendo? Que podemos, por medio de nuestra reflexión, ojo, incluso los paganos, porque ahí Pablo está hablando de la situación de los paganos, o sea, incluso los paganos que no tienen la fe cristiana, por medio de su reflexión sobre las cosas visibles, pueden llegar a inferir la existencia del Dios invisible. Esto es tomismo. Qué groso que sos, chabón, ¿no? Nunca lo podría haber respondido de esa manera. A ver, vamos a desarrollar los 5 puntos, ¿no es cierto? Y para cada uno de los puntos, yo tengo una pregunta, ¿no? Y obviamente, entendeme, Dante, de que yo soy un neófito, yo soy un principiante en esto, y estoy tratando de, entender todo este tipo de ideas, ¿no? ¿De qué se trata la primera vía? Y como pregunta para esta explicación que vas a dar, ¿no es cierto? ¿Qué significa el movimiento en el sentido aristotélico? Bien. La primera vía para demostrar la existencia de Dios es la vía del movimiento. Vamos a establecer el razonamiento de modo estructurado y luego paso a dar algunas precisiones. Primero, es evidente y consta en nuestros sentidos que hay cosas que se mueven, es decir, que cambian. Segundo, 2.
Pues bien, todo lo que se mueve, cambia, muda o transforma es movido por otro, ya que nada se mueve más que cuando está en potencia respecto de aquello para lo que se mueve. En cambio, mover requiere estar en acto, pues no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto. Y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto. 3. Pero si lo que mueve a otro es a su vez movido, es necesario que lo mueva un tercero y a este otro. Mas no se puede seguir así indefinidamente, porque así no habría primer motor y en consecuencia no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que reciben del primero. Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por otro. 4. Este primer motor, que no es movido por otro, que se constituye como el principio de movimiento de todos los demás seres, es Dios. 5. Por lo tanto, Dios existe. A ver, vamos un poquito a explicar esto. Partamos resolviendo la pregunta, ¿cuál es la concepción aristotélico-tomista del movimiento? Claro, acá Santo Tomás utiliza un lenguaje filosófico. El lenguaje filosófico que utiliza es el de Aristóteles. Por lo tanto, quien pretenda juzgar las vías tomistas sin familiarizarse con el lenguaje aristotélico, muchas veces va a caer en equívocos. Hay muchas personas que pueden estar muy formados en una tradición filosófica, heideggerianos, kantianos, filósofos analíticos, etcétera, que pueden agarrar las obras tomistas y decir, acá Santo Tomás está diciendo tonterías. Pero claro, o sea, no van a poder juzgarlo bien si no están bien empapados de lo que es el marco aristotélico. Entonces, Aristóteles entiende el movimiento fundamentalmente como paso de la potencia al acto, no como locomoción. Me explico. Supongamos que yo tengo sobre una mesa un vaso. Entonces lo muevo con mi mano de un lado a otro. Eso es una locomoción, es un cambio de posición a nivel espacial, físico. Pero Aristóteles tiene una concepción más amplia del movimiento que no se reduce al mero cambio físico de posición, sino a todo paso de la potencia al acto. Me explico. Totalmente. Supongamos que alguien antes de esta entrevista no sabía nada de tomismo. El punto es que por su capacidad racional, la persona está en potencia de saber sobre tomismo. Ahora, esa potencia, cuando la persona comienza realmente a saber sobre tomismo, pasa a convertirse en acto, porque ya la persona no solo está en posibilidad, sino que ya comienza a saber, ya sabe algo sobre tomismo. Entonces hay un paso de la potencia, de la posibilidad de saber al acto, al efectivamente saber. Ese paso de la potencia al acto es lo que Aristóteles concibe como movimiento. Entonces no tiene que reducirse a un asunto físico, porque acá incluso estoy dando un ejemplo de crecimiento intelectual de una persona. La persona puede estar sentada completamente inmóvil en términos físicos y aún así se daría un movimiento en el sentido aristotélico del término, ¿no? Entonces, allí tenemos ya un punto que hay que establecer con claridad. Luego, Santo Tomás dice que solo puede mover aquello que ya está en acto. ¿Cómo es esto? Si yo no sé nada de tomismo y yo quiero hacer aprender a otros sobre tomismo, ¿cómo los que tienen la potencialidad de aprender sobre tomismo los voy a mover a efectivamente aprender sobre tomismo si yo no tengo en acto ya en mí el conocimiento sobre tomismo? Más bien, si yo a personas que potencialmente podrían saber sobre tomismo les puedo ayudar a que en acto sepan qué es el tomismo, es porque el conocimiento sobre el tomismo, al menos en alguna parte, existe ya en acto en mí. Igualmente, tenemos, por ejemplo, una piedra que es calentada por un fuego, ¿ok? Entonces, la piedra podríamos decir que está fría, pero al ser puesta encima del fuego pasa a estar caliente. Entonces, estaba en potencialidad de estar caliente cuando estaba fría, pero cuando es puesta en el fuego durante un tiempo pasa a estar caliente en acto. Pero ¿cómo llega a estar caliente en acto? Porque el fuego ya tiene en sí la actualidad de ese calor o de ese cierto nivel de temperatura. Entonces, claro, para que se dé cualquier paso de la potencia al acto, tiene que haber algo que ya en cierto modo tenga ese acto. Y bueno, acá lo que viene entonces es la cadena de motores. Si vemos cosas que se mueven y todo es movido por otro, entonces si algo se mueve, a ese algo lo movió algo anterior. Pero ese algo, entonces lo debió haber movido algo anterior.
y a ese tercero debía haber un cuarto, y al cuarto un anterior quinto. Pero eso nos llevaría a una regresión infinita, y entonces, para que haya un solo movimiento, tendría que pasar una cadena infinita de transmisión, y hablaríamos de un infinito terminado, lo cual es un absurdo, ¿no? En consecuencia, se va a requerir de un primer motor, ¿no? Es decir, de un ente que mueva a todo lo demás, pero que no sea él mismo, movido por otro. Es lo que Santo Tomás llama el primer motor inmóvil. Y en resumen, esa sería la vía. A ver, me sumo a las palabras de un seguidor acá que nos está viendo, William Anton. Dice, no solamente es un intelectual, sino también un gran maestro. ¿Cómo uno se da cuenta cuando habla un profesor delante, no? Porque uno puede saber mucho, pero la forma de transmitir tus ideas, Dante, o sea, para los más principiantes como yo, le resulta algo que es sumamente difícil, claro. Así que gracias, Dante. A ver, vamos a la segunda, ¿no es cierto? La segunda vía. También te pido de que en lo posible puedas desarrollar de qué se trata, pero también te quería preguntar a qué se refiere en este caso con la causa eficiente. ¿Qué es una causa eficiente? Ya. Para dar el marco de la segunda vía, que es la vía de la causalidad, habría que remitirnos a la concepción aristotélica de las cuatro causas, o la teoría aristotélica de las cuatro causas. Existe la causa material, causa eficiencia final. Son cuatro formas de causalidad. Por lo tanto, cualquiera que se quiera meter a argumentar, criticar, dilucidar sobre la segunda vía atomista, si no entiende el marco aristotélico de la teoría de las cuatro causas, entonces se mete a hablar precipitadamente. Y tengo que decir esto de nuevo, ¿no? Porque hay tanta gente que se avienta ahí a tirarle barro con ventilador a Santo Tomás sin haberse tomado el trabajo riguroso de revisar estas cuestiones. Bueno, dadas las palabras que has dicho sobre mí como docente, y efectivamente yo me desempeño como docente, tengo que estar a la altura, entonces voy a tratar de dar una explicación bonita de esta teoría de las cuatro causas. A ver, la causa material. Supongamos que yo quiero hacer un pastel. Ya, ¿cuál es la causa material? La harina, huevos, leche, azúcar, etcétera. Es decir, todo lo que constituye la materia propia de algo. Okay. Luego, ¿qué es la causa final? Digamos que yo voy a hacer el pastel porque es cumpleaños de mi papá. Entonces, la intención por la cual yo hago el pastel es para el cumpleaños de mi papá. Entonces, la causa final es esa, el cumpleaños de mi papá, o llevarle un pastel de cumpleaños a mi papá. En otras palabras, la causa final tiene que ver con la intención, el objetivo al que se dirige la cosa. Luego tendríamos la causa formal. La causa formal es lo que da la sustancia al ser mismo. En este caso, los solos materiales, harina, leche, huevos, etcétera, pues son materiales, pero de por sí no constituyen una torta. E incluso si yo los junto, tampoco de por sí constituyen una torta, sino que tienen que ser juntados bajo cierto orden, bajo cierta secuencia, bajo ciertas proporciones. Toda la concepción mental que yo tengo sobre cómo debe hacerse una torta es lo que sería la causa formal, porque toda esa concepción mental es lo que luego se plasmaría en la sustancia de lo que es el pastel. Bien, entonces, entendida la teoría aristotélica de las cuatro causas, vamos a pasar a explicar la segunda vía. A ver. Primero, hallamos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Esto lo puede ver cualquier persona, o sea, vamos, incluso si uno es ateo, ve que en el mundo efectivamente hay causas eficientes. Hay, por ejemplo, personas haciendo pasteles. Luego, dos, pero no se da ni puede darse que una cosa, como efecto, puede hacer a su vez su propia causa. Porque para ello tendría que ser anterior a sí misma, lo cual es absurdo. Tercero, por lo tanto, tenemos que, si existe un efecto, ha de tener una causa. Pero, si todo lo que es causado requiere ser causado por otro, la causa del efecto podría ser causada por otro. Y esa causa que ser causada por otro. Y así sucesivamente. Pero venimos al mismo problema. Es decir, si hubiera una secuencia indefinida de causas para que recién se generen los efectos que actualmente vemos en el mundo,
pues no podrían generarse, porque tendría que terminar un proceso infinito para que recién lleguemos a los efectos actuales. Por lo tanto, requerimos postular que ha de haber una causa primera o una causa incausada, es decir, algún tipo de ente que sea de por sí causa de todo lo demás, pero que él mismo no sea causado por otro. 4, esta causa primera es la que conocemos con el nombre de Dios. 5, por lo tanto, Dios existe. Terrible, tremendo. Acá la gente dice, es tanta la información que estás tirando, Dante, que la banda ancha colapsó. O sea, es esa la razón, nos estamos dando cuenta, ¿no es cierto? A ver, a la gente que está del otro lado, en la descripción de este video, en la parte de arriba de este video, van a encontrar los links a tanto el usuario de Facebook de Dante como también su página, está bien, su fanpage, donde pueden encontrar su trabajo y demás. Como así también hay un link que te direcciona hacia lo que son sus libros, está bien, para que los puedas adquirir, para que puedas saber qué onda, a ver, quizás vos lo estás conociendo ahora, Dante, estás conociendo recién ahora el trabajo de Dante, y tiene muchos libros ya escritos, ¿no? Donde muchos de ellos tienen que ver, obviamente, con la cuestión apologética, ¿está bien? Así que si querés saber más acerca del trabajo de Dante, si querés adquirir sus libros, en la parte de arriba, en la descripción de este video, te encontrás todos los links, ¿está bien? Dante, pasemos a la tercera entonces, al desarrollo de la tercera vía. Y mi pregunta en esta parte, ¿no es cierto?, de la entrevista es, ¿se puede diferenciar, me podrías diferenciar lo que es el ser necesario del ser contingente? Sí, bien. Vamos a explicar la tercera vía. Sí, la tercera vía parte de la distinción conceptual entre ser necesario y ser contingente. Es decir, los seres tienen dos posibilidades en su existencia. Los seres que existen, ¿no? Existir en virtud de sí mismos o existir en virtud de otros. Si un ser existe en virtud de sí mismo, decimos que es subsistente o necesario, o sea, que existe necesariamente. Porque en tanto su ser ya tiene la propia razón de su ser. Es necesario de por sí. En cambio, si un ser existe como dependiendo de otro, entonces decimos que es contingente. Hay algunos que no entienden la diferencia entre plantear una posibilidad para la distinción conceptual y estar planteando de partida que existe el ser subsistente. Me explico. En el, bueno, ya conocido debate que yo tuve contra Luis Arbaiza en el 2013 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un debate sobre la existencia de Dios, yo planteé el argumento de la contingencia, que es la tercera vía atomista, haciendo la distinción conceptual. Yo decía, los seres tienen dos posibilidades de su existencia, o existir en virtud de sí mismos, como necesarios o subsistentes, o existir en virtud de otros, o de otro, con lo cual serían contingentes. Y entonces hay gente que acusa, ¿no? Diciendo, entonces Dante ya está partiendo de que existen los seres subsistentes o que existen los seres necesarios. No, es que yo no estoy partiendo de que existan. Lo que yo digo es que es posible simplemente, o sea, que dado que existe un ser, es posible que exista. Que esa posibilidad se vaya a llenar o no en la realidad, eso es lo que el argumento examina, pero yo no estoy presuponiendo que existen los seres subsistentes o necesarios, simplemente digo que es una posibilidad. Bien, entonces vamos a ver si podemos establecer que esa posibilidad es efectivamente real. Primera premisa. Vemos que existen los seres contingentes. Eso nos consta. O sea, podemos discutir si existe o no el ser subsistente o si hay seres subsistentes, pero lo que no se puede discutir es que hay seres contingentes. Por ejemplo, yo mismo soy un ser que depende de otros para existir. Si no hubiera agua, si no se hubieran cumplido ciertas condiciones cosmológicas, si mis padres no se hubieran conocido, yo no existiría. En consecuencia, soy un ser que existe en virtud de otros seres. Luego, entonces es evidente que existen los seres contingentes. Pero si un ser contingente existe como dependiendo de otro, entonces tenemos lo siguiente, que el punto 2, ¿no? Si existe un ser contingente, existe otro ser del cual depende el primero. Punto 3, y ahí ya viene la familiaridad con los razonamientos anteriores, que si existe un ser y depende de otro, pero este otro es contingente, dependerá de otro. Y si este otro es contingente, dependerá de otro. Y si este otro es contingente, dependerá de otro, y así indefinidamente.
pero nos lleva al mismo problema de que para que existan los seres contingentes actuales tendría que pasar un proceso infinito de transmisión ontológica, lo cual es un absurdo. Un infinito terminado es como decir un círculo cuadrado. En consecuencia, se requiere de algún ser que exista por sí mismo sin depender de otro y del cual dependan los demás seres. Es decir, un ser subsistente. 4. Este ser subsistente es el que conocemos como Dios. 5. Por lo tanto, Dios existe. A ver, se hace tan sencillo en tus palabras, Dante. Si yo eso mismo quiero decir, sabes que ya me perdí en la primera yo. A ver, ahora para la gente que está del otro lado, porque recién Dante estuvo haciendo mención a un debate que tuvo, ¿no es cierto? Y dice, che, loco, no, yo lo quiero ver, no sabía esto y demás. En minutos más, en el desarrollo de su próxima respuesta, voy a estar también linkeando el canal de YouTube, ¿no es cierto? En donde en YouTube podés encontrar los videos de Dante, ¿está bien? Así que eso es para que lo sepan y para que ya tomen ahí apuntes. Dante, en el desarrollo de la cuarta vía, ¿no es cierto? Y habla de los grados de perfección. Esto es una duda personal, ¿no es cierto? ¿Los grados de perfección también pueden aplicarse a la belleza? Porque muchas veces hoy nosotros hablamos o creemos, en su mayoría, ¿no es cierto?, que el tema de lo que es bello es muy subjetivo, ¿no? Pero acá cuando se plantea la cuarta vía parece no ser así, parece que los grados de perfección también aplicarían para la idea de lo bello, ¿no? ¿Me podrías explicar esto y corregirme si estoy equivocado, por favor? Sí, buena cuestión. Vamos a pasar entonces a examinar la cuarta vía. En efecto, la cuarta vía se conoce como la vía de los grados de perfección y esto nos lleva a la cuestión de qué podemos considerar perfecciones, ¿no? Allí Santo Tomás, en la Suma Teológica, parte de las que son las llamadas perfecciones puras, ¿no? Que luego, si se desea, se puede profundizar sobre esto. Pero básicamente son perfecciones que se pueden dar sin implicar deficiencia. ¿Ok? Entonces, entre este tipo de perfecciones puras estaría la bondad, ¿no? La veracidad, la verdad o la nobleza. Cuando se habla de nobleza, en el sentido tomista, lo que se tiene en mente es una escala de dignidad ontológica. Esto sé que le va a sonar muy feo a los veganos, a los animalistas y todo eso, pero en la visión tomista hay una escala ontológica, es decir, el animal la planta tiene más dignidad ontológica que la mera cosa, como una piedra, que la mera cosa inerte. El animal tiene más dignidad ontológica, no más nobleza ontológica, para decirlo en esos términos, que la planta. El ser humano tendría más nobleza ontológica que, pues, los animales. Luego en la escala estarían los ángeles. Los ángeles tendrían más nobleza ontológica que los seres humanos. Y bueno, ya la nobleza ontológica plena es, por supuesto, Dios mismo. De todas maneras, si aquí hago un pie de página, hay que anotar el tema de la gracia. O sea, los ángeles tienen, en la cosmovisión cristiana, o sea, acá estoy haciendo un comentario de cosmovisión cristiana, que no se me vaya a alterar a algún ateo que me diga, oye, no has probado la existencia de los ángeles. O sea, estoy comentando porque estoy en un canal en donde tenemos esta creencia en común. Listo. Los ángeles tienen una naturaleza superior a la de los seres humanos, pero por gracia el ser humano puede llegar a un nivel de cercanía con Dios o un grado de santidad superior al de determinados ángeles, ¿no? Pero eso ya es otro nivel, no es la escala ontológica, sino ya la escala de la gracia. Pero bueno, vamos a abordar un poco esto. Cuando en el tomismo entonces se habla de belleza, no es en el sentido subjetivo en el que estamos acostumbrados en el pensamiento actual o el pensamiento moderno, de que la belleza es simplemente un parecer, un gusto físico. No. De hecho, en la visión tomista, la belleza no se refiere fundamentalmente a un asunto físico, sino fundamentalmente a una propiedad metafísica que tiene que ver con la dignidad ontológica. Entonces, las cosas son más bellas en tanto tienen mayor dignidad ontológica. La dignidad ontológica, que a algunos le puede sonar un concepto muy difuso, cuando planteamos ciertos ejemplos concretos se puede aclarar. Cito al filósofo y matemático francés Blaise Pascal. Pascal decía
que ni todos los cuerpos del universo juntos podrían generar algo como un pensamiento. O sea, Pascal considera que un solo pensamiento está en una naturaleza superior, en un nivel de nobleza, de belleza, superior a que juntes todos los cuerpos del universo, incluso los cuerpos más bellos. ¿Ok? Y luego Pascal dice una frase que a mí me encanta. Y un solo acto de caridad es superior a todos los pensamientos del universo. Entonces, ya el pensamiento es superior a toda la materialidad y el acto de caridad, el acto de amor es superior a todo pensamiento. Entonces, nosotros, cuando observamos la realidad desde la razón natural, percibimos que hay grados de perfección. Es decir, intuitivamente, ya después que por cultura o por moda queramos negar esto, ya ese es otro asunto, pero de forma natural en las culturas y el ser humano encuentra que hay personas que son más buenas que otras. Encontramos que hay personas que tienen en sí un grado de bondad o una sensación de veracidad, de nobleza que es superior al de otras personas. Entonces encontramos esto. Ok. Punto 1, ¿no? Vemos que existen diversos grados y formas de perfección de los seres. 2. Pues bien, dado que en estos seres encontramos que se da la perfección en algún grado o forma, ello nos deja dos posibilidades. Que tengan esa perfección por sí mismos o en virtud de otro. Es la distinción que se hace en la filosofía tomista, esto ya más siguiendo a Platón que a Aristóteles, entre el ser por esencia y el ser por participación. El ser por esencia es aquel que tiene un atributo o propiedad por sí mismo. El ser por participación es aquel que tiene un atributo o propiedad en virtud de otro. Por ejemplo, una piedra que pasa a estar muy caliente puede pasar a estar muy caliente por participación de haber estado al costado del fuego o encima del fuego. En cambio, el fuego tiene ese nivel de caliente por esencia, por la naturaleza de lo que es. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay grados de perfección y que los seres podrían tener esas perfecciones por sí mismos, es decir, por esencia o por participación. ¿Ok? Pero acá lo que encontramos es que es imposible que los solos seres de nuestra experiencia tengan las perfecciones que tienen en esencia. ¿Por qué? Porque ninguno de los seres de nuestra experiencia llega a agotar la totalidad de alguna perfección. Y si la tuviera por esencia, entonces ya la tendría en plenitud, porque la tiene en su sustancia misma. Vamos a poner un ejemplo para poner esto sencillo. Pensemos en la belleza. Una mujer, no importa cuán bella pueda ser, no va a tener en sí ese algo que puede ser la belleza de una pieza musical. Hay un algo en la belleza de una pieza musical que no es propio de la belleza de la mujer. Luego, una pieza musical, no importa cuán bella sea, no va a tener en sí un algo que tiene la belleza de un atardecer. Entonces, ciertamente encontramos diversas formas, por ejemplo, de belleza, pero ninguno de los entes de nuestra experiencia llega a agotar la totalidad de tal perfección. En consecuencia, ninguno de ellos lo va a tener por esencia. Y ahí viene entonces el punto 3, que los seres de nuestra experiencia que tienen distintos grados de perfección deben tener sus perfecciones recibidas de otro. Pero de nuevo, no podemos retroceder en infinito que lo recibió de otro y de otro y de otro y de otro. Y recuérdese, nadie da lo que no tiene. Es un principio metafísico básico. En consecuencia, si hay perfecciones en los seres, es porque de algún modo estas perfecciones que estaban como potencias han sido llevadas a actos por un ser o algún tipo de instancia que ya tiene esa perfección. Lo cual nos va a llevar a que debe haber un ser que sea perfectísimo. Un ser que tenga la perfección en esencia, que no requiera recibirla de otro y que más bien sea el sustento de la perfección de los demás seres. 4. Este ser perfectísimo es el que conocemos con el nombre de Dios. 5. Por lo tanto, Dios existe. No, sos un grosso, chabón. La verdad que buenísimo, la gente está súper enganchada en esta transmisión. Un saludo para todos, le mando un saludo a Andrés Anarcaya Ángeles, dice salúdame, Sebastián Martínez también, un abrazo grande, gracias por seguirnos, gracias por compartir esta transmisión y recuerden, todos aquellos que quieran saber más del trabajo de Dante, lo pueden encontrar en su fanpage, como también ahí hay un link a que te conduce
conduce hacia los libros que él escribió, ¿no es cierto? Yo tengo algunos en formato Kindle y la verdad es que son geniales. Así que nada, lo que te recomiendo es que puedas adquirirlos, ¿está bien? A ver, vamos a la quinta vía, al desarrollo de la quinta vía. Y mi pregunta, yo me pongo porque esto está muy, a ver, en términos populares, ¿no es cierto? Esto es algo bien conocido, ¿no? Me pongo ahí el saco de un ateo y digo, ¿por qué el caos no puede producir armonía u orden? ¿No? ¿Podrías desarrollar la quinta vía, Dante? Sí, bien. Vamos a esto. La quinta vía es la vía del orden de las cosas. 1. Vemos constantemente que en el mundo natural existe un orden. Es decir, que las cosas operan como si tendieran hacia un fin. Ojo con esto, acá no digo que las cosas operan tendiendo hacia un fin, no presupongo que hay una finalidad, pero lo que sí digo es que operan como si así fuere. O sea, pareciera que hay un orden estructurado, particular de las cosas, ¿no? O sea, eso es lo que pareciera. Entonces tenemos que nosotros explicar esa característica. Entonces, 2. Pero para que las cosas operen de tal modo, requerirían tener intelecto y voluntad. Porque para tender hacia un fin específico de modo ordenado, ¿no? Y más aún cuando se trata de un orden con características muy especiales, se requiere que tal fin sea concebido y deseado. Requerimos pensar en tal fin y requerimos querer que se logre tal fin. Pero los entes del mundo natural no tienen intelecto ni voluntad. O sea, el planeta Marte no dice, bueno, voy a moverme hoy día como describiendo tal órbita. No tiene tal tipo de decisión ni razonamiento. Entonces, lo que nosotros encontramos es el punto 3, que para explicar el ordenamiento de las cosas del mundo natural, se requerirá, por lo tanto, de algún ente con intelecto y voluntad que las ordene para sus respectivos fines. 4. Este ente inteligentísimo y libre, en tanto tiene voluntad, es el que conocemos con el nombre de Dios. 5. Por lo tanto, Dios existe. Vamos a poner acá una analogía de nuevo. Supongamos que yo veo que un balón de fútbol aparece directamente en el ángulo superior de un arco y mete un gol. Ok, y ahí veo al portero lanzándose y no logra atrapar el balón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un orden específico. O sea, esto no es el balón estando al azar en cualquier sitio del campo. Es un lugar muy específico con un significado o información específica, como lo diría William Dembski. O sea, la parte del ángulo superior del arco, siendo tan grande una cancha de fútbol y tantas las posibles posiciones de un balón, representa un ordenamiento singular. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, pero de el ordenamiento caótico de los balones, eventualmente podría haberse dado esto. Bueno, o sea, el azar es una posibilidad, no digo que no. Pero la pregunta no es si es una posibilidad. La pregunta es si es una posibilidad razonable. Porque, ok, los ateos pueden apelar a la posibilidad del azar, pero ellos pues se pintan mucho, ¿no? De que ellos son los razonables y que los creyentes somos los irracionales. Entonces acá no basta plantear que podría haber otra posibilidad. O sea, otra posibilidad se le puede ocurrir a cualquiera, no hay que ser inteligente para eso. Para lo que hay que ser inteligente es para argumentar, justificar y defender cuáles son las posibilidades más razonables. Entonces, si yo veo un balón en ese punto tan específico, dadas las condiciones, por ejemplo, de lo que es el fútbol, me es mucho más razonable pensar que algún jugador de fútbol con intelecto y voluntad tuvo en su intelecto la concepción de tirar el balón en esa dirección y con su voluntad quiso hacerlo y efectivamente actuó de tal modo. La pelota, ente inerte, sin capacidad de intelecto ni voluntad, no puede explicar ese orden singular. Esto tiene que ser explicado por un jugador. Ahora, si llamamos en vez de pelota universo y en vez de jugador a un ser inteligente y libre trascendente al universo, pues tenemos a Dios como diseñador del universo. Ojo, acá solo estoy dando una versión muy resumida de las vías tomistas. O sea, yo sé que se pueden plantear 10.000 ideas. Oye, ¿por qué es un solo diseñador y no 20? Oye, ¿y cómo sabemos
que ese Dios tiene tales características. Bueno, todo eso lo tengo desarrollado en mis libros, en mi trabajo escrito, en mis exposiciones, conferencias y todo esto. O sea, esto es una entrevista. Pero entonces, yendo a lo que me preguntaba sobre el caos, ¿no? Una de las objeciones que trato en mi libro es precisamente la cuestión de la teoría del caos. Entonces se dice, mira, en realidad el universo es caótico. Sí, ok, pero lo que sucede es que detrás de las estructuras de caos se ha descubierto que hay estructuras de orden. Entonces lo que nosotros llamamos caos se ha llegado cada vez a establecer más por medio de la teoría del caos, que no es un absoluto. O sea, el caos no es una cosa que esté ahí generando orden, no, sino que el caos en realidad son formas mucho más complejas de estructuras ordenadas y dinámicas que se están dando. Por poner un ejemplo, alguien podría pensar que las estructuras de los planetas que están por aquí, por allá y que explotan y las estrellas fugaces y todo eso, todo ello es muy caótico. Pero resulta que todas esas condiciones generales del universo, incluido las dinámicas físicas de planetas lejanos, se asocian a condiciones necesarias del ajuste fino del universo, o sea, de que se cumplan unas condiciones muy especiales del universo para que surja vida inteligente e interactiva como la nuestra. Entonces, a lo que nosotros aparentemente llamamos caos, en realidad es parte de un orden. Y si de lo que se quiere hablar es de azar, pues cuando vamos a aspectos específicos, el azar no llega a ser una buena explicación. Y con esto cierro. Por ejemplo, el astrofísico Roger Penrose estableció en su libro The Road to Reality, El camino hacia la realidad, de 2004, y reiteró el cálculo en otro libro de 2011, que la probabilidad de que un universo con vida inteligente interactiva con la nuestra surja al azar, considerando la condición de baja entropía, es 1 versus 10 elevado a la 10 elevado a la 123. O elevado a la 124, incluso hay una parte en donde él hace un ajuste del cálculo. 10 a la 124 es un 1 seguido de 124 ceros. Ese número enorme es el número al cual hay que elevar el primer 10. Entonces, la probabilidad de que esto surja al azar es pues un absurdo, ¿no? Es más probable que un tornado pasando por un depósito de chatarra ensamble un Ferrari listo para ser manejado, a que un universo con tales condiciones surja simplemente al azar. Voy a resumir lo que me pasa por dentro en palabras de un seguidor acá, comentario que dice, Ezequiel App, te saca una sonrisa cada vez que llega a ese punto, cada vez que llegas al por lo tanto. En conclusión, te surge una sonrisa, lo haces tan fácil, Dante, la verdad que me deleito oyéndote sinceramente y gracias nuevamente por estar acá con nosotros. A ver, para la gente que está del otro lado, porque ahora vamos a pasar a una segunda parte de la entrevista donde hay algunas objeciones que se plantean a las vías, ¿no es cierto?, de Santo Tomás. Obviamente, y remarco la idea o lo que recién afirmó Dante, ¿no es cierto? Esto es una entrevista. Obviamente hay un montón de otras cosas para hablar, hay un montón de puertas que van quedando abiertas a medida de que la idea se va desarrollando y demás. Pero en una hora de charla no podemos pretender de que seamos exhaustivos al máximo, ¿no es cierto? Por eso, la intención de esta entrevista es por lo menos a nosotros, los que estamos tratando de aprender, introducirnos en el tema, darnos una idea de hacia dónde va la idea de Tomás, ¿no es cierto? Y luego, obviamente, tenemos que nosotros, por nuestros propios medios, tratar de interiorizarnos en el tema. Para eso, tal y como lo dice Dante, también podemos acceder a sus libros. ¿Está bien? Que les recuerdo, en la parte de arriba, en la descripción de este video, está el link para que puedas acceder a cada uno de ellos. Hago una breve pausa en el sentido de que voy a comentarle a la gente que está del otro lado, miren lo que tengo acá, este libro. Es hermoso tenerlo acá en la biblioteca, Fundamentos Filosóficos para una Cosmovisión Cristiana, escrito por William Lane Craig y J.P. Moreland. Es un libro maravilloso, yo lo he leído, la verdad es que, no deja de ser un libro introductorio al tema, ¿no es cierto? Pero que es un libro maravilloso, me encanta, está buenísimo, y lo lindo de todo esto es que está en español ya hace algunos meses. Ahora,
Mucha gente quizás dice, me quiero meter en el tema de la filosofía, me quiero meter en estos temas y demás, pero me cuesta, quizás por mis propios medios, seguirle el ritmo a un libro como este, ¿no es cierto? Poder entender lo que estoy leyendo. Bueno, en Rincón Apologético hemos abierto la inscripción a un curso básico de introducción a ciertos temas que desarrolla este libro, porque la idea es dar varios cursos, ¿está bien? Así que a cargo del profesor y teólogo Jorge Hostos, que también ha traducido, el traductor de este libro, Fundamentos Filosóficos, es Jorge Hostos, quien va a estar enseñando y dando esta cátedra, ¿no es cierto?, en este curso. Así que, si te querés unir al curso, a ver, la suma que tenés que abonar es sumamente baja, tan solo $12 nada más, y vamos a estar a lo largo de 4 semanas desarrollando un montón de temas. Así que, te vuelvo a repetir, si te querés interiorizar más acerca del curso y querés sumarte, tan solo mandame un mensajito privado, Santi, quiero anotarme al curso, Santi, quiero saber más del curso, y con toda la alegría del mundo yo te voy a estar informando. Por alguna razón, de vuelta, Dante, se cortó la transmisión con Dante, a ver si lo podemos nuevamente ubicar. A ver, Dante. Ahí estamos nuevamente. Dante sale y vuelve, no sé qué es lo que pasa con el internet, pero bueno. Dante, a ver, está todo muy lindo lo que vos me planteás, todo muy joya y demás, pero hay gente del otro lado de la vereda, ¿no es cierto?, en la vereda opuesta, que dice, a ver, es todo muy lindo lo que me planteás, pero... Y ese pero siempre es el planteo de una objeción, ¿no es cierto?, a las ideas que en este caso estás exponiendo. Yo he marcado algunas, ¿no? Porque sabemos de que en las redes andan muchas dando vuelta. Me parece que Dante se acaba de ir de vuelta. A ver si lo tenemos ahí. Dante, ¿vos me escuchás bien? Sí, te escucho. ¿Me escuchas a mí? Dante. ¿Me escuchas? A ver, resumo esta idea y voy a tratar de ubicar a Dante. Vuelvo a repetir, muchas ideas dan vuelta en el internet, muchas de las ideas están ahí dando vueltas, se plantean como objeciones y demás. Y ahora me gustaría preguntarle a Dante, hacerle mención, mejor dicho, a estas objeciones, para que él nos pueda dar una respuesta, ¿no es cierto? Dante, por lo que veo, yo perdí tu transmisión, pero está saliendo en vivo. Te pido si podés salir y volver a entrar de la transmisión para que yo te pueda estar viendo. Genial. Ahí salió y ahí creo que está volviendo a entrar. Ahí está. Sí, ahora te veo bien de vuelta, Dante. Gracias. Bueno, entonces, vamos con las objeciones. ¿Te parece, Dante? Sí, a ver. Bueno, a ver, estas voy a leerlas obviamente porque me gustaría no olvidarme de nada, ¿no es cierto? Entonces, algunos acusan a los argumentos para la existencia de Dios de ser meras especulaciones y no razonamientos probatorios. ¿Qué se puede responder a eso, Dante? Bien, acá tenemos que entender lo que es una especulación. Hay a veces ateos que tienen una visión demasiado reduccionista de lo que es probatorio y ven como estándar de probatorio que tú le traigas una evidencia física. O sea, quieren que le llevemos a Dios en una cajita, por último. Es como que hay ateos que dicen, mira, todo lo que tú digas de argumento lo considero puras especulaciones, yo solo creeré en Dios cuando tú me des evidencia física, me traigas físicamente a Dios. Ahí sucedería algo muy curioso, porque si Dios fuese un ente físico, supuestamente el ateo se volvería creyente. Bueno, si Dios fuese un ente físico, yo me volvería ateo, porque es un absurdo pensar que Dios pueda ser un ente físico. Entonces ahí hay un problema de partida de la concepción de cómo debe ser esto. Entonces, un razonamiento probatorio sobre la existencia de Dios, que no sea una mera especulación, debería tener la estructura siguiente. Partir de premisas claramente establecidas, ¿no?, que sean evidentes para nosotros. Al menos si nos ponemos a pensar de forma razonable y entendiendo los términos. Al menos premisas razonables, eso, para creyentes y ateos. Y luego, si con base en esos puntos de partida uno hace inferencias lógicas rigurosas sin cometer ninguna falacia, pues se cumple lo siguiente.
que si el punto de partida de un razonamiento es verdadero y a partir de ahí se construye solo con inferencias lógicas, el punto de llegada tiene que ser verdadero. Así funcionan los razonamientos deductivos. O sea, allí no hay escapatoria. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un razonamiento probatorio, como los tomistas, y una mera especulación? Especulaciones son como las que en ocasiones hace Stephen Hawking. Por ejemplo, Stephen Hawking, sobre el gran diseño, plantea una teoría M, ¿no? Para explicar unos multiversos y todo eso, y dice que deben haber 11 dimensiones. La pregunta es, ¿por qué 11 dimensiones? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 14? Y el tema es que en el modelo de Hawking no hay nada que justifique por qué son 11 dimensiones. No hay ninguna justificación, es puramente arbitrario. Y esas dimensiones nosotros no tenemos evidencia directa de las mismas, así que plantearlas sin ninguna justificación, eso es una mera especulación. Pero en el caso de los razonamientos tomistas que estoy presentando, de cada aspecto se puede presentar justificación. Por ejemplo, los puntos de partida. O sea, decir que hay pasos de la potencia al acto en las cosas, creo que es obvio. Decir que hay relación de causa-efecto en el mundo que observamos también me parece evidente. Que hay seres contingentes igualmente. Que hay grados de perfección en las cosas, o sea, también es parte de la intuición que tenemos los seres humanos cuando razonamos. Y que hay un orden en las cosas también. Que ese orden se puede explicar por azar o por causas físicas, ya es otra discusión, pero que los puntos de partida, o sea, son puntos de partida que pueden ser aceptados razonablemente por todos. Y luego simplemente se hacen inferencias lógicas. No es que uno esté especulando lo que le dé la gana. Y de hecho, un ateo dirá, ya, pero ¿por qué dices que es Dios? ¿Por qué tiene que ser un Dios que sea omnisciente, omnibenevolente, personal? ¿Por qué tiene que ser un solo Dios y no varios, etcétera? Bueno, en la metodología tomista que yo expongo en mi libro, muestro a partir del concepto de ser subsistente que el ser subsistente necesariamente tiene que tener 14 atributos. Y esos atributos incluyen que sea un ser personal, que sea un ser eterno, que sea omnipotente, que sea omnisciente, que sea bondadoso. Así que hay una justificación que yo tengo para decir que este ser es Dios, no es una mera especulación. En resumen, a menos que un ateo sea capaz de señalar que la premisa de partida es falsa, cosa que me parece que sería irrazonable, o identificar que se ha cometido alguna falacia en el proceso de inferencia, a menos que logre una de esas dos, tendría que admitir que el razonamiento es probatorio. Si los puntos de partida son correctos y las inferencias lógicas están bien hechas, el razonamiento es probatorio, independientemente de si uno tiene en una caja o puede ver o tocar aquello a lo cual se llega como conclusión. Entiendo, totalmente, totalmente. Pasemos a la segunda objeción y es la siguiente. ¿Por qué la causa primera tendría que ser necesariamente Dios? Y no otra opción como la gravedad, universos cíclicos anteriores, varios dioses o incluso extraterrestres de otro universo, perdón, que decidieron crearnos como experimento. De hecho, creo que esto hasta lo plantea Richard Dawkins en una entrevista, ¿no es cierto? Sí, en efecto, o sea, es alucinante que Dawkins no está nada dispuesto a creer que el diseño o apariencia de diseño, si se quiere, del mundo biológico o cosmológico se puede explicar por Dios. Él no está abierto a creer eso, pero está muy abierto a creer que puedan habernos creado extraterrestres de alguna civilización lejana. O sea, es muy curioso, o sea, el tipo no es que sea un escéptico, el tipo es un escéptico, un incrédulo respecto de Dios. Pero respecto de la posibilidad de que nos hayan creado extraterrestres, ahí el tipo es de lo más crédulo del mundo. O sea, él no tiene problema de plantear eso como algo razonable sin mayor justificación que simplemente plantearlo. Pero tiene acá, más fe que nosotros dos. en efecto. Pero acá lo que voy a hacer es dar una justificación específica de por qué sería Dios. A ver, la causa primera. Entonces, esta causa primera sería causa de los demás seres y no sería causado por otro. Ahora bien, el modo de causar se sigue al modo de ser. Por lo tanto, si la causa primera es causa de todos los demás seres, en lo fundamental tiene que ver con que les da el ser. Entonces, si esta causa primera es sustento del ser de los demás seres y no requiere de ningún ser anterior, entonces tenemos un ser que es absoluto.
un ser que es subsistente, que existe por sí mismo, porque la causa primera sería el ser subsistente, dado que el modo de causar se sigue del modo de ser. Dicho esto, el ser subsistente, como por definición tiene la plenitud del ser, al tener el ser en esencia por sí mismo, pues sería perfecto, porque ¿qué es una perfección? Una perfección es una plenitud del ser. Sería un ser personal, porque nosotros concebimos que el tener intelecto es una habilidad superior a no tener intelecto, y el tener voluntad, la capacidad de decir, es superior a ser una cosa que sea simplemente controlada. En consecuencia, intelecto y voluntad son perfecciones, pero el intelecto y voluntad es lo que define a los seres personales. Entonces, este ser sería personal. Al mismo tiempo, si tiene capacidad de ser la causa de todo lo demás, sustentar la causalidad en conjunto, obviamente tiene un poder sobre todo aquello en lo cual opera. Entonces, en ese marco de referencia puede decirse que tiene todo ese poder, entonces sería omnipotente. Y así podría seguir, o sea, se pueden llegar a probar, como digo, 14 atributos. Pero acá lo que ya quiero señalar es que estamos mostrando que esa causa primera sería un ser personal, que sería un ser perfecto, etcétera. Entonces, no es arbitrario identificar a este ser con Dios, porque cumple con todas las características de lo que comúnmente hemos llamado Dios. Alguien podría decir, no, yo creo que la causa primera es un unicornio rosa invisible, que la causa de todo el universo material es un unicornio rosa invisible. Eso se puede decir con la boca, pero en términos de razonamiento es una estupidez que no cumple con los estándares del argumento de la segunda vía atomista. ¿Por qué? A ver, si decimos que es la causa, por ejemplo, de todo lo material, ese unicornio rosa entonces sería inmaterial. Pero vamos, eso ya es una tontería. Un unicornio, por definición, es un caballo con un cuerno. Y un caballo es un ente material. Entonces decirme, es que es inmaterial, es que ya es un juego de palabras. Y dice, no, es que es un unicornio inmaterial, y es un unicornio que es invisible, y es un unicornio que es espiritual, y que es omnisciente, y que es omnipotente. Entonces, ¿qué está haciendo ahí el ateo? Está simplemente llamándole unicornio a Dios. Pero vamos, el término Dios, en inglés dicen God, pero es la misma idea. Y en otras culturas le llamarán con otros términos. En culturas africanas pueden tener términos muy curiosos para Dios, que yo no los entenderé, pero siguen significando lo mismo. Así que aunque el ateo diga, un unicornio rosa invisible, en el fondo no se puede escapar de la noción de Dios, o sea, de un ente, causa primera, que cumple esas características. Para ilustrar esto con más contundencia, vamos a pasar a explicar por qué cada una de las opciones mencionadas no cubriría el estándar de ser causa primera. A ver, se menciona a la gravedad. A ver, que la gravedad sea la causa primera de las cosas. Eso es un absurdo. Cualquiera que entienda sobre lo más mínimo sobre física o epistemología, entiende que las leyes científicas son relaciones entre cosas. Por ejemplo, la gravedad tiene que ver con la atracción entre cuerpos, ¿no? Ahí hablamos de la fuerza gravitacional. Entonces, la gravedad no es algo independiente de la existencia física. La gravedad es simplemente una regularidad que se da en la realidad física. Por lo tanto, la gravedad no tiene una existencia más allá de las relaciones físicas. Ergo, decir que la gravedad es causa del universo es una tontería. Decir que la gravedad, que necesariamente implica relación de cosas físicas, es causa de todo lo físico, implicaría decir que la gravedad puede existir más allá de lo físico, lo cual es una tontería. Claro que Stephen Hawking va a venir con su modelo a decir que el universo puede causarse a sí mismo por la existencia de la ley de la gravedad. Pero vamos, o sea, ¿cómo existe la ley de la gravedad si es que no existe el universo? ¿No? Eso es un absurdo. La gravedad no cumple el estándar. Es más, la gravedad exhibe un ajuste fino. Si la fuerza gravitacional, en su proporción con la fuerza electromagnética, porque la fuerza gravitacional es como que atrae, la fuerza electromagnética, lo contrario, tiene un cierto balance, la fuerza gravitacional con la electromagnética. Si variase un poquito, si fuera un poquito más o un poquito menos la relación proporcional, el universo no cumpliría condiciones para que se dé vida inteligente e interactiva como la nuestra. Entonces, la gravedad podría estar dada en otra proporción. ¿Y qué implica esto? Que la gravedad no es un ser necesario, pues. Porque si fuera un ser necesario, siempre tendría que ser del mismo modo. Pero resulta que la gravedad puede estar sometida a distintas constantes. Hay una constante gravitacional. ¿Qué pasa si esa constante gravitacional fuera el doble, o fuera la mitad, o fuera el triple?
Entonces, la gravedad no es un ente necesario, no cumple con esas características de plenitud. Más bien, la gravedad en términos filosóficos, en última instancia, es un ente contingente. La gravedad podría ser de otro modo, podría operar en menos proporción con la fuerza electromagnética, podría ser que la constante gravitacional fuese menor. En suma, hasta la gravedad va a requerir de un Dios que la ajuste finamente para que, por ejemplo, surja vida inteligente e interactiva como la nuestra. Vayamos a la segunda posibilidad, que nuestro universo sea causado por universos cíclicos anteriores. Ya, ok. Volvemos al mismo problema que ya abordó el razonamiento Santo Tomás. Si nuestro universo existe y fue causado por un universo anterior, ¿qué causó ese universo anterior? Alguien dirá, bueno, otro universo anterior. Ya, ¿y qué causó ese universo anterior? Uno dirá, otro universo anterior. ¿Y qué tendríamos allí? Que se estaría yendo al mismo problema del retroceso infinito. Entonces, para que exista nuestro universo, tendrían que haber pasado infinitos ciclos de universos. O sea, un proceso infinito tendría que haber terminado, lo cual es un absurdo. Pero no solo eso, alguien podría decir, no, pero es que nosotros podemos plantear una teoría B del tiempo, en el cual el tiempo no es que esté propiamente transcurriendo, ¿no? Y allí lo que habría que decir es lo siguiente, la imposibilidad de series infinitas puede demostrarse incluso sin apelar al tiempo. Se acaba de cortar justo cuando estaba por hablar, y si hay un tema que a mí me apasiona y obviamente estoy tratando de aprender es el tema del tiempo, ¿no es cierto? Vamos a esperar que Dante regrese, es unos minutitos nada más. Por dentro los seguidores de Rincón Apologético habrán sabido el porqué de mi sonrisa, ¿no es cierto? Cuando tocó el tema de los unicornios, me hizo acordar mucho al muchacho de ateísmo en español. Ahí lo tenemos a Dante. Dante, de vuelta, estamos acá. Justo estabas empezando a desarrollar la idea. Sí. Lo siguiente, ¿no? Cuando yo he explicado esto de la imposibilidad de regresiones infinitas, ¿no? O por ejemplo de eternos universos cíclicos que se precedan unos a otros, pues lo que algunos piensan es que esto está sujeto al tiempo, ¿no? Que uno puede depender de una instancia de tiempo para dar esta explicación tomista, y no. El enfoque tomista es compatible con una teoría A o con una teoría B del tiempo. Incluso si existe un tiempo indiferenciado, aún así no podrían darse ciclos infinitos. Ahí yo he hablado cosas muy técnicas. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos una infinita cantidad de piedrecitas con números. La piedrecita 1, una piedra 2, una piedra 3, una piedra 4, etcétera. Ya, ahora pensemos que en vez de piedrecitas son universos. Cada piedra es un ciclo de universo. Entonces tenemos infinitos ciclos de universo. Olvidémonos del tema del transcurso temporal. Aún así, una cantidad infinita de ciclos lleva absurdos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago así y se destruyen todas las piedras con número par? ¿Cuántas me quedan? Al comienzo tenía infinitas piedras, menos las de número par, que serían infinitas. Infinito menos infinito me daría infinito, porque quedaría la cantidad infinita de impares. Claro. Ahora, supongamos ahora que yo hago así y se eliminan todas las piedras menos las del número 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué tenemos? Al comienzo habían infinitas piedras. Elimino todas las que tengan número mayor a 3, que es una cantidad infinita. Infinito menos infinito, ¿cuánto nos da? 3, porque van a quedar 3 piedras. Entonces, ¿qué tengo aquí yo? Infinito menos infinito me daba infinito en el ejemplo anterior. Y ahora infinito menos infinito me da 3. Entonces, tratar al infinito como una cantidad real aritmética lleva a absurdos lógicos, independientemente de apelar a ciclos de tiempo, cosas así. Incluso con una teoría del tiempo o sin hacer referencia al tiempo, eso de ciclos infinitos no se puede cumplir. Hay ateos que pretenden que dicen, no, es que esto se puede dar en círculo en vez de en una cadena. El mismo razonamiento se puede demostrar. O sea, no importa que lo pongas en círculo, en cadena, en triángulo, lo que sea, el problema sigue en pie. Entonces los universos cíclicos no lo explican. Es más, los modelos de universos cíclicos a los que suelen apelar los ateos, esos son mera especulación teórica. O sea, la evidencia empírica ha ido fuertemente en contra cada vez más de los modelos de universos cíclicos. El modelo de universo oscilante que se planteó en la década de los 60 quedó claramente en desfase por unos problemas que reseño en mi libro. Pero hay modelos de universo cíclico que se están planteando hoy en día, modelos teóricos, para evitar el cumplimiento del teorema Borde-Wood-Vilenkin.
Acá no me explayo, entiendo que en el público habrán algunos familiarizados con esto, y con la cosmología de Brana se están planteando ese tipo de escenarios cíclicos para evitar el teorema Borde-Gut-Vilenkin, que implica un inicio absoluto del universo. Pero miren lo que dice el propio Alexander Vilenkin, que no es creyente, sino que es agnóstico. Cito, dice Vilenkin, puedes evadir el teorema postulando que el universo se estuvo contrayendo en algún tiempo previo. Esto suena como si no hay nada problemático con tener una contracción previa a la expansión. Pero el problema es que un universo en contracción es altamente inestable. Las pequeñas perturbaciones causarían que desarrolle. Se cortó justito, lo perdimos de vuelta. A ver. Dante, ¿estás ahí? Se cortó la transmisión. Voy a pedirle a Dante de que pueda salir y volver a entrar. A ver, vamos a esperar un segundo, muchachos. A ver. Yo lo voy a tener que ver de vuelta esta transmisión. Definitivamente voy a tener que verla de vuelta porque no llego a procesar todo lo que me está tirando Dante. Obviamente estoy tratando de ver también algunos comentarios y demás. A ver, tengo que ser sincero y ustedes lo verán en mis ojos, ¿no es cierto? No llego a procesar todo lo que me está tirando Dante, así que si hay algo que voy a ver es esta entrevista. Desde el día de mañana, ustedes pueden volver a ver esta entrevista editada en nuestro canal de YouTube. Ustedes buscan Rincón Apologético en YouTube y ahí va a estar ya esta entrevista editada a partir de mañana. Lo tenemos de vuelta Dante Urbina, nuevamente está acá. Dante, para también que lo tengas en cuenta, esta entrevista a partir de mañana ya va a estar editada en el canal de YouTube, así que también la podés descargar desde ahí. Excelente. Bueno, voy a volver con la cita de Vilenkin que estaba haciendo. Sí. Dice Vilenkin, puedes evadir el teorema postulando que el universo se estuvo contrayendo en algún tiempo previo. Esto suena como si no hay nada problemático con tener una contracción previa a la expansión. Pero el problema es que un universo en contracción es altamente inestable. Las pequeñas perturbaciones causarían que desarrolle todo tipo de singularidades caóticas, de modo que nunca se llegaría a la fase de expansión. Traducción, ¿qué está diciendo Vilenkin aquí? O sea, los ateos pueden venir a decir en contra del argumento tomista, no, es que nuestro universo fue causado por un universo anterior o por una fase de contracción previa a nuestra fase de expansión. Ya miren, resulta que el propio Vilenkin está diciendo que eso es extremadamente difícil. O sea, que en la fase de contracción se darían unas singularidades físicas que generarían inestabilidad, que a su vez generarían que no se pueda llegar a la fase de expansión. Entonces, acá lo que tenemos es que apelar a modelos cíclicos, ya esos son patadas de ahogado, ¿no? De parte de los ateos. Luego, la otra posibilidad era decir que sean varios dioses. Bueno, en primera instancia, por el principio navaja de Ockham o de economía de pensamiento, si la explicación la podemos dar con un solo dios, ¿para qué multiplicar innecesariamente varios dioses? Entonces, ya por ahí la cosa debería cerrarse. Pero por otra parte se puede demostrar que el ser subsistente tiene que ser necesariamente uno. Hemos probado que la causa primera tiene que ser el ser subsistente porque el modo de causar sigue al modo de ser. Luego, un ser subsistente, como tiene la plenitud del ser y no le falta nada, es ontológicamente infinito. No le falta nada. Pero al mismo tiempo es perfecto, porque vimos que toda perfección es una plenitud del ser. Entonces, tendríamos que preguntarnos si vamos a decir que hay muchos dioses, tendríamos que decir que hay muchos seres que son infinitos y perfectos. Hay dos posibilidades. Que estos seres sean distintos o que no sean distintos. Si son distintos, entonces, tenemos que cada uno tendría alguna característica que lo distinguiría del otro. Pero si de entre esos muchos dioses cada uno tiene una característica que lo distingue del otro, no podría ninguno de ellos ser infinito ni perfecto. Porque a cada uno de ellos le faltaría en su perfección alguna perfección que sí tiene el otro. Y le faltaría en su infinitud ontológica aquello por lo cual los otros se diferencian de él. En consecuencia, es absurdo plantear que sean distintos. Entonces deben conformar un mismo ser. Porque si no son distintos, es un solo ser. Luego, la causa primera debe ser una sola. La última opción era decir que sean extraterrestres de otro universo que decidieron crearnos como por un experimento. Ya, supongamos que sí, ya. Eso no le hace cosquillas al razonamiento tomista. ¿Por qué? Porque todavía se plantea la pregunta ¿y qué creó o qué generó o qué causó a esos extraterrestres?
Entonces, si estos extraterrestres se generaron por sí mismos, pues claro, entonces habría que decir que ellos son Dios. Pero acabo de dar un razonamiento que muestra que no puede haber muchos dioses. Entonces sería un solo ente, que es a lo que llamamos Dios. Que a un ateo le quiera llamar extraterrestre, ok, le puede llamar extraterrestre. Pero si alguien va a decir, no, esos extraterrestres que nos causaron fueron causados por extraterrestres de una civilización anterior, en otro universo anterior. Ya, ¿y qué causó a los extraterrestres esa civilización anterior en ese universo anterior? Y volvemos al problema de las cadenas infinitas. Así que el ateo no logra resolver el problema apelando a este tipo de niñerías. Dante, a ver, creo que yo estoy leyendo los comentarios de la gente, están todos fascinados, me causa mucha gracia porque, a ver, hay muchas ocurrencias también en los comentarios, ¿no? Pero cómo muchas de las cosas que nosotros consideramos tan difíciles, ¿no? Las estás plasmando de una forma tan fácil y quedamos todos ahí como medio pedaleando, ¿no? Les decía a la gente que está del otro lado, si querés nuevamente volver a ver esta entrevista, ¿no? Ya a partir del día de mañana la vamos a tener en nuestro canal de YouTube, en Rincón Apologético. De paso pasadas te suscribís porque todas las entrevistas las estamos subiendo ahí, ¿está bien? A ver, vamos con una más. Me está quedando un poco tiempo, Dante, lo que sí me quedan aproximadamente unos 20 minutos, ¿sí? Si no, podemos interactuar con preguntas del público, si es que hay varias, o como tú prefieras. Dale. Te hago una y voy a alguna del público, ¿te parece bien? Listo. Dale, buenísimo. A ver, Dante, esta es una que a muchos que están del otro lado les va a interesar, ¿no es cierto? Recuerden, les digo una cosa a la gente del público, voy a hacer una que sea referido a lo mismo, ¿no es cierto? No me van a venir si de Babel, no, estamos hablando con respecto a lo que es la suma teológica, ¿no es cierto? A las objeciones que se plantean y demás. Entonces, si es una pregunta con respecto al mismo tema, la vamos a tener en consideración para pasársela a Dante. Así que en el desarrollo de su respuesta a esta pregunta que le voy a plantear, ustedes pongan en los comentarios y voy a estar leyendo cada uno de ellos. Dante, de acuerdo a la teoría de la evolución, todo el complejo orden biológico que vemos no sería más que una consecuencia de la adaptación de la materia bajo diferentes condiciones partiendo de formas simples. Así, algo simple como una semilla que cae al azar al lado del camino puede dar lugar a algo complejo como un árbol sin necesidad de que intervenga ninguna inteligencia divina. ¿Cómo responderías vos a eso? Bien, en primera instancia, partamos del supuesto de que la teoría de la evolución sea verdad y que tenemos que las formas biológicas complejas que observamos actualmente hayan sido producto de un proceso de transformación, adaptación a partir de formas simples. Ya, partamos de eso. Ok. Si se cree que con eso se elimina la necesidad de inferir la existencia de Dios, se está equivocado. Me explico. La teoría de la evolución no explica el origen de la vida. La teoría de la evolución lo que explica en sí, en caso de ser válida, es cómo la vida podría irse diversificando, transformando, adaptando, mutando, etcétera, pero no explica el punto de partida que es el origen de la vida. Entonces, aun cuando podamos partir de formas simples, para que esas formas simples de vida surjan, las condiciones especiales de el inicio del universo son tan, pero tan complejas que se cumplan, que pensar que sea por puro azar es un absurdo. Y ojo, tampoco uno puede explicar las condiciones iniciales del Big Bang o del inicio del universo apelando a la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución solo sirve cuando ya hay seres vivos, pero para que haya seres vivos se requiere que primero se cumplan esas condiciones cosmológicas. Voy a ponerles algunos ejemplos. El astrofísico ateo Stephen Hawking decía que si la velocidad de expansión inicial del Big Bang hubiera sido solo una 100.000.000ª menor de lo que en realidad fue, el universo hubiera terminado colapsando en una bola de fuego en los primeros segundos. O sea, miren, los ateos pueden apelar a que con la teoría de la evolución la vida se adapta en el universo, o que si el universo es muy grande en algún momento se expandirá la vida. Oye, pero basta considerar un solo aspecto de ajuste fino, el tema de la velocidad de expansión del universo, que habría podido ser mayor o habría podido ser menor, y las leyes físicas son compatibles con un escenario de mayor velocidad o menor velocidad. Basta que hubiera sido un poco diferente y vamos, no importa toda la teoría de la evolución que hablen, no habría oportunidad de teoría de la evolución, porque el universo ya en los primeros segundos hubiera colapsado en una bola de fuego. Hay otros que apelan, no, es que si el universo es muy grande, en algún momento surgiría vida.
oye, es que si colapsa en los primeros segundos es que no va a llegar a ser muy grande ni nada de eso, ni va a dar tiempo de que surja vida, y si surge vida se muere al instante. Y repito, esto lo dice Stephen Hawking en su libro Historia del Tiempo de 1988, y el ajuste fino es de 1/100 billonésima. Entonces, ahí tenemos pues un tema interesante. Por lo tanto, la apelación a la teoría de la evolución no resuelve el problema del argumento teleológico o quinta vía atomista. Genial, Dante. Mira, ¿sabes qué? De las preguntas que están enviando, hay una que me parece que, pese a que no es una pregunta teórica ni nada por el estilo, el consejo que nos podés dar me parece que nos serviría a muchos, por eso la voy a elegir. Y dice Henry Guerrero Ramírez, dice, Dante, ¿cómo haces para escudriñar una obra de tanta complejidad como Suma Teológica? ¿Algunas recomendaciones para elaborar investigaciones rigurosas y no fallar en el intento? Bueno, a ver, en mi canal de YouTube tengo una conferencia que es como de poco más de 1 hora, y después tengo un video aparte de las preguntas de esa conferencia. Creo que la conferencia en sí es como 1 hora y media, la sola exposición, que lo encuentran como el sistema de apologética atomista. Digamos, la respuesta más efectiva que yo podría dar es... Se cortó de vuelta, a ver, ya estamos finalizando la charla, a ver, seguramente ya Dante va a estar sumándose nuevamente. Gracias a todos los que han compartido esta transmisión, recuerden, mañana ya va a estar, y para aquellos que se quieren sumar, estamos abriendo la inscripción a este curso, Fundamento Filosófico para una Cosmovisión Cristiana. Mirá lo que es este libro enorme, escrito por William Lane Craig y J.P. Moreland, ¿está bien? Traducido por el teólogo de Jorge Hostos, quien a su vez va a estar sirviendo como profesor en este curso. Así que si te querés anotar, es un curso de 4 semanas, mandame un mensaje privado diciendo quiero anotarme o quiero información o algo por el estilo, y yo me voy a estar comunicando con vos. Dante, nuevamente estamos en vivo. Sí, entonces, como decía, la respuesta más efectiva que puede darse a esa pregunta es referirlos a ese video, el sistema de apologética atomista. Pero para resumir los grandes lineamientos. 1, familiarizarse con el lenguaje de Aristóteles. O sea, y querer ir a leer a Santo Tomás sin familiarizarse con el lenguaje aristotélico es cosa dura. Ojo, uno puede estar muy versado en teología y muy versado en filosofía analítica o heideggeriana y lo que sea, pero si no está bien familiarizado con Aristóteles, con la metafísica aristotélica y su lenguaje, va a rebotar. Y lo otro es que hay que entender a Santo Tomás en el lenguaje de su tiempo. Entonces hay que nutrirse un poco también de lo que es la historia de la filosofía medieval y esas cuestiones. Pero para más detalles, ahí hay una conferencia entera que da consejos de cómo introducirse al atomismo. Gracias, Dante, gracias. Hay gente, a ver, chicos, aquellos que quieran seguir el trabajo de Dante lo pueden ver en la descripción. Acá en la descripción de este video encuentran el link a la página de Dante. La verdad, Dante, me parece que te van a hacer un club de fans acá los comentarios. Después tomate 5 minutos para leerlo. Tenemos casi 400 comentarios. Gente que pregunta hasta qué desayunás. O sea, me causa mucha gracia los comentarios. Pero nada, parece que la gente te tiene mucho aprecio y eso es lindo. Dante, la última pregunta me la tomo para mí. Me hago dueño de la última pregunta y te saco de este tema. Nos vamos a otro tema completamente distinto. Sepan disculparme los que están del otro lado. Quiero aprovechar que no solo tenemos a una persona súper formada en teología, filosofía, como lo ha demostrado, sino también tenemos un economista acá adelante. ¿Está bien? Entonces, Dante, esta es una pregunta personal y quizás a muchos también les sirva. Acá en Latinoamérica, creo que vos sos consciente de eso, el socialismo ha, ¿cómo decirlo? Ha echado raíces, ¿no es cierto? Muchos de nuestros países ha sido lleno de socialismo, ¿no? Tanto en materia económica, pero también ideológicamente, ¿no? Nosotros que no entendemos mucho la economía, modelos económicos y demás, pero que nos interesa, decimos, bueno, ¿cuál es el mejor modelo económico o el modelo económico que quizás más se apega a la idea cristiana, a la moral cristiana y demás, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque acá en Argentina tenemos 2 extremos, parecen ser. Tenemos el socialismo, que durante muchísimos años ha imperado en nuestro país,
Y hoy por hoy el liberalismo está empezando a surgir, ¿no es cierto? Y parecen ser dos extremos que están muy, muy separados, ¿no? A ver, para una persona que está cansada del socialismo, cuando escucha ideas liberales, dice, esto es atractivo, me parece que esta es la mejor vía para salir. Pero yo en mi ignorancia prefiero ser cuidadoso y preguntar, ¿cuál considerás que es el mejor modelo económico a seguir para una persona que también o que su modelo de vida, que su estilo de vida está basado también en una moral, en una ética, en una cosmovisión? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bien. Entiendo, claro, que por el contexto de la pregunta y de la entrevista, cuando hablemos de una persona basada en alguna cosmovisión, sería la cosmovisión cristiana. Entonces, poniéndonos en el marco cristiano, se los voy a decir de frente. A ver, parte de la fe cristiana es en creer que hay fuerzas del mal. O sea, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos habla de huestes espirituales malignas y todo ese tema. A ver, y también parte de la tradición cristiana es, o sea, la creencia de que los demonios son ángeles caídos y que tienen un nivel de inteligencia enorme. La cuestión es la siguiente. El demonio sería tan estúpido de única y exclusivamente estar aliado con un solo grupo político o una sola posición económica. O sea, en finanzas, a los economistas se nos enseña que una forma de reducir el riesgo es diversificando la cartera de activos. Es decir, uno tiene que tratar de invertir en varios activos en lugar de apostarle todo a uno solo. Entonces, si toda la maldad del mundo estuviera solo en el marxismo y el socialismo y la izquierda y los gobiernos populistas, pues creo que el demonio tendría que ser muy ingenuo para jugar absolutamente todas sus cartas solo a ese caballo. La alternativa más inteligente que se podría realizar es, como han hecho los hombres malvados a lo largo de la historia, financiar a ambos bandos del conflicto. Desde esa perspectiva, yo me encuentro muchos elementos anticristianos en lo que en la práctica, en la realpolitik, ha venido siendo la izquierda política, pero también me encuentro varios elementos anticristianos en lo que en la realpolitik ha sido llamado la derecha política. Y en términos de los sistemas económicos, planteando un poco los esquemas extremos de socialismo marxista y capitalismo liberal, me encuentro que ambos esquemas son claramente anticristianos. Se puede discutir cuál es el mal menor. Alguien podría decir, bueno, pero frente a la maldad terrible que sería una dictadura comunista, podemos tolerar un capitalismo liberal. Pero eso no es una actitud cristiana. Pablo nunca le dijo a Timoteo, oye, cuando veas que hay mal, busca el mal menor y te acomodas dentro de las opciones del mundo al mal menor. Jamás le dijo eso. Le dijo, al mal, vénselo con el bien. Entonces, los cristianos muchas veces están en una situación de, está la derecha, está la izquierda en la política, o está el capitalismo liberal o el comunismo marxista. Entonces, vamos a ver cuál es el mal menor. No, hay que luchar por el bien. Y si la lucha por el bien implica oponerse a ambos extremos, en tanto sean anticristianos, pues hay que hacerlo. Apuntar brevemente por qué los considero anticristianos. De esto podría dar conferencias enteras, es un tema muy amplio, pero el problema fundamental con el comunismo marxista, por supuesto, es su carácter materialista, ateo, explícito en Marx, pero incluso si le quitamos ese aspecto, la visión que tiene el comunismo es colectivista, es decir, borra la individualidad de la persona. Es simplemente que uno existe como parte de una clase social o como parte de un grupo o como parte de una comunidad y punto. Y ese borrar la individualidad de la persona es contrario a la dignidad humana, contrario a lo que implica que cada uno de nosotros, no nosotros como sociedad en bloque, sino cada uno singularmente es a imagen y semejanza de Dios. De hecho, Marx en su contribución a la crítica de la economía política de 1859, en el prólogo, dice que no es la conciencia individual la que causa el ser social, sino el ser social la que causa la conciencia individual. En otras palabras, ¿qué implica esto? Es decir, el ser humano no tiene espíritu individual ni libre albedrío. Al final, el ser humano es simplemente un producto de la sociedad y si queremos cambiar al ser humano hay que simplemente cambiar las condiciones sociales. Eso es abiertamente anticristiano porque en el cristianismo siempre se nos ha dicho que, ojo, hay problemas sociales y todo eso de injusticias sociales, pero hay una dimensión individual de pecado y de libre albedrío en estas estructuras. Entonces, no puede desligarse esa dimensión individual como suelen hacer los colectivismos marxistas. En el caso del liberalismo,
pues tiene unos principios éticos que son de mínimos, que la verdad que son bastante molestos. El reducir la moral a haz lo que te dé la gana mientras no dañes a otros, ¿no? Que es lo que los liberales llaman principio de no agresión, es un ejemplo claro de esto. Ahora, claro, a muchos cristianos dicen como gente razonable siguiendo a los ideólogos populares de derecha de momento. Bueno, mira, con que no hagan daño a nadie no hay problema. El problema es cuando quieren utilizar el poder del Estado para imponer cosas, pero que ellos hagan lo que les dé la gana de por sí. Bueno, o sea, les puede sonar razonable a la gente, pero no es lo que diría Jesús. En ningún momento yo me imagino a Jesús con un estándar ético, ni siquiera para la sociedad, como diciendo, bueno, mira, con que no hagan daño a nadie, con que no quieran aprovechar el aparato del Estado para instalar sus cosas, bueno, que vivan como quieran. Esa no es la ética cristiana, no es la visión cristiana. Y me encuentro que muchos de los liberales que se encuentran luchando contra el marxismo cultural lo hacen más como desde una perspectiva de enemigos del Estado, de enemigos de la izquierda y de enemigos del marxismo, que desde una perspectiva de vida y de familia. Pues yo invitaría a que se haga este análisis y en determinados discursos que se están dando desde la llamada derecha, se vea cuántas veces aparecen las palabras vida, familia y dignidad humana y se las cuente. Se cuenta la cantidad de veces que aparecen en esa línea de discursos como de derecha y después se cuente cuántas veces aparece marxismo cultural, la izquierda, la ultraizquierda, las feminazis, etcétera. Pero sobre todo este tema de marxismo, socialismo. Entonces, lo que yo me encuentro es que, por supuesto que esto que se ha llamado, considero erróneamente, que se lo haya llamado marxismo cultural, eso es una contradicción, es como decir círculo cuadrado, pero no me voy a explayar sobre ello. Es una cosa mala, o sea, todas estas ideologías obviamente son nefastas, pero la postura liberal desde la que muchos se están oponiendo a eso es una postura en la cual lo único que importa es que el Estado no se meta en nuestras vidas, o sea, que mientras el Estado no se meta, con eso ya es suficiente. De otro lado, un modelo económico basado en el capitalismo liberal es, en resumen, un modelo económico basado en el egoísmo, en el individualismo, y que no tiene por qué estar ceñido a los estándares de la justicia, como por ejemplo el precio justo. Acá yo estoy dando pinceladas muy grandes y con esto cierro la respuesta. Simplemente les diré que a los que consideran que el capitalismo liberal es compatible con una visión cristiana, pues pueden revisar en mi canal de YouTube un video titulado Capitalismo y Secularización. No se puede servir a dos amos, capitalismo y secularización. Es un video donde argumento, citando a los propios autores liberales de más renombre, como por ejemplo Ludwig von Mises, que la visión liberal no es compatible con una visión cristiana. Wow. Gracias, Dante. Sos un genio, sos un crack. De verdad, yo disfruté esta conversación, de esta clase que nos acabas de dar. Así que espero que pronto volvamos a tener una conversación así en vivo, Dante. Listo, entonces estaremos en contacto y la verdad que yo muy contento de estar aquí con todos ustedes. Bueno, ya me pasaré a leer los comentarios y reírme y alegrarme un poco, porque también toca, ¿no? Uno en su labor de apologista se lleva muchos golpes también, o sea, hay gente que no te mete argumentos, pero que te ridiculiza con memes o dice insultos a las espaldas de uno. Entonces, cuando uno es apologista y se compromete con esta defensa de la fe, o sea, te ganas muchos odios, te ganas muchas enemistades. Lamentablemente, o sea, me gustaría decir que todas las enemistades o animadversiones que me he ganado por mi labor apologética es por parte de ateos, pero no, o sea, hay muchos creyentes que me tienen animadversión, eso es curioso, pero en medio de todo eso, el que haya gente que dé comentarios agradables, que reconozca el trabajo de uno o que quiera profundizar, etcétera, pues es un gran alivio y para mí siempre es muy, muy importante ese apoyo. Totalmente, es una caricia al alma, ¿no es cierto? Y eso está bueno. Tenemos casi 500 comentarios, gracias a todos los que estuvieron ahí prendidos, 140 personas ahora en este mismo momento tenemos en línea. Chicos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, siempre nos hacen el aguante, gracias. Y Dante, muchísimas gracias a vos también por esta cátedra que has dado. Esto fue todo por hoy, esto fue Rincón Apologético. Si quieren saber más de Dante, su trabajo y demás, en la descripción de este video pueden encontrar tanto su fanpage como también el link que te conduce a la página de Dante donde podés adquirir sus libros. Nos vemos y será hasta la próxima.
Chau, chau. Chao.